Imagina por un instante que el mundo se detiene. Imagina que por un momento no hay ruido, no hay prisas, no hay exigencias, no hay metas impuestas desde fuera. Solo estás tú, tu respiración, tu mente, tu presencia. Y en medio de ese silencio, surge una pregunta que quizás nunca te has permitido responder con sinceridad profunda: ¿qué es realmente la abundancia en tu vida? Durante años, tal vez desde que éramos niños, nos enseñaron una respuesta automática. Nos dijeron que abundancia era tener más. Más dinero, más cosas, más reconocimiento, más poder, más éxito, más títulos, más estatus. Nos mostraron imágenes de riqueza como el ideal absoluto. Nos hicieron creer que abundancia era acumular, poseer, competir, llegar a un lugar en el que supuestamente, cuando se alcanza, uno debería sentirse completo. Y sin embargo, ¿cuántas personas llegan ahí y siguen sintiéndose vacías? La sociedad convirtió la abundancia en una meta externa, en una carrera interminable, en algo que se mide, que se compara, que se presume. Pero nadie nos enseñó a mirar hacia adentro. Nadie nos enseñó que quizás la abundancia no es algo que se compra, sino algo que se descubre. No es algo que se alcanza fuera, sino algo que se despierta dentro. Hoy te invito a un viaje diferente. Un viaje hacia una comprensión más profunda, más real, más humana de lo que significa vivir en abundancia. No desde clichés vacíos. No desde promesas superficiales. No desde la ilusión de que todo se resuelve pensando positivo sin comprender nada. Hoy vamos a explorar la abundancia desde su raíz, desde su esencia, desde la mirada de culturas antiguas, de reflexiones espirituales y sobre todo, desde tu propia experiencia como ser humano. Porque abundancia no es solo riqueza material. Abundancia es energía. Abundancia es percepción. Abundancia es conexión con la vida. Abundancia es poder mirar lo que eres, lo que tienes, lo que vives y sentir que hay sentido, que hay propósito, que hay plenitud posible. Vivimos en una época curiosa. Nunca hubo tanto acceso a información, y sin embargo, nunca hubo tantas mentes perdidas. Nunca hubo tantas posibilidades materiales, y a la vez tantas almas vacías. Nunca hubo tanto consumo, tanta tecnología, tanta velocidad, y al mismo tiempo tanta sensación de desconexión, de falta, de carencia interna. Personas que lo tienen todo a nivel económico, pero no saben cómo dormir en paz. Personas que llenan su casa de cosas, pero no logran llenar su corazón de calma. Personas que sonríen en redes sociales, pero se sienten rotas por dentro. Y cuando miras eso, surge inevitablemente una pregunta. Si todo lo que nos dijeron que era abundancia no nos hace sentir plenos, ¿entonces qué es realmente? Las civilizaciones antiguas tenían otra forma de mirar la abundancia. Para muchos pueblos, la abundancia no era acumulación, era equilibrio. No era poseer, era estar en armonía. No era tener cosas, era tener conexión con la vida, con la naturaleza, con el propio espíritu. Para ellos, abundancia era saber recibir y saber dar. Era reconocer que la vida misma ya era una expresión de plenitud. Era comprender que mientras respiraras, mientras pudieras sentir, mientras pudieras experimentar, ya estabas rodeado de algo inmensamente valioso. La metafísica lo explica de otro modo: la abundancia no es un objeto, es un estado de conciencia. No es lo que tienes, es desde donde miras lo que tienes. No es la cantidad, es la vibración interna con la que te relacionas con la existencia. Y cuando esa vibración cambia, cuando tu forma de percibir la vida cambia, todo empieza a sentirse diferente. Antes de continuar, te invito a un gesto muy simple. Mira a tu alrededor. Observa dónde estás ahora mismo. Mira tus manos. Siente tu respiración entrando y saliendo. Escucha el latido de tu corazón, aunque no lo oigas, sabes que está ahí, manteniéndote vivo. Observa el simple hecho de existir. Y pregúntate cuántas veces pasas por la vida sin notar nada de esto. Parece tan cotidiano, tan normal, tan obvio que dejamos de verlo. Pero hay algo profundamente poderoso en reconocer que estás aquí, que tienes un cuerpo que te sostiene, una mente que piensa, emociones que sienten, experiencias que te han formado, caminos que has recorrido, aprendizajes que has obtenido. Todo eso ya es parte de tu abundancia. Tal vez nadie te lo dijo antes. Tal vez siempre te midieron por lo que te faltaba, no por lo que ya existía en ti. Tal vez creciste escuchando que no era suficiente, que debías ser más, lograr más, demostrar más.
Pero hoy, en este instante, puedes empezar a mirar desde otro lugar. La abundancia no es una meta futura, es una forma de vivir el presente. No es una promesa distante, es una experiencia interna que comienza cuando te atreves a reconocer valor en tu propia existencia. Aquí no vamos a hablar de trucos milagrosos. No vamos a decir que repetir frases lo cambia todo sin que nada dentro de ti se transforme. No vamos a hablar de fórmulas mágicas para obtener riquezas instantáneas. Lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo y al mismo tiempo, mucho más real, vamos a comprender. Porque cuando comprendes, algo se abre dentro de ti. Cuando comprendes, tu mente deja de estar encerrada en las mismas ideas limitantes de siempre. Cuando comprendes, empiezas a mirar la vida desde otras perspectivas. Y cuando cambia tu perspectiva, cambia tu mundo interior. Y cuando cambia tu mundo interior, inevitablemente algo en tu realidad también comienza a moverse. Muchas veces creemos que la abundancia es exclusiva, que pertenece solo a unos pocos. Creemos que es una suerte que solo algunos poseen, una bendición que solo algunos merecen. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la abundancia estuviera disponible para todos, pero algunos aprendieron a verla y otros no? ¿Y si el problema no fuera la falta de abundancia, sino la falta de conciencia sobre ella? Tal vez nadie te enseñó a valorar tus experiencias. Tal vez nadie te enseñó a sentir gratitud real. Tal vez nadie te enseñó a reconocer tu propia capacidad, tu fuerza, tu historia, tu resiliencia. Tal vez creciste mirando solo lo que falta, no lo que ya existe. Y hoy con calma, vamos a empezar a mirar distinto. Este viaje que comenzamos juntos no es intelectual solamente. Es emocional, espiritual, humano. Vamos a hablar de historia, de pensamientos antiguos, de ideas profundas, pero sobre todo, vamos a hablar de ti. De cómo te sientes con tu vida. De cómo te percibes. De cómo te relacionas con lo que tienes, con lo que no tienes, con lo que deseas, con lo que temes. Porque la abundancia no empieza afuera, empieza en la relación que tienes contigo mismo y con la vida. Por eso te invito a abrir tu mente, pero también tu corazón. A escuchar no solo con oídos, sino con presencia. A permitirte sentir cada palabra, no como un discurso, sino como una invitación. Una invitación a recordar algo que en lo más profundo siempre estuvo en ti, pero quizás habías olvidado. La abundancia no es únicamente lo que posees. Es la capacidad de sentir, de apreciar, de reconocer, de agradecer, de conectar, de compartir, de vivir plenamente lo que ya está en tu camino. Es comprender que tu existencia tiene valor, que tu historia tiene significado, que tu vida no es pequeña ni insignificante, aunque el mundo a veces intente hacerte creer lo contrario. Este es solo el inicio del viaje. Un viaje hacia una comprensión más amplia, más serena y más profunda de la abundancia. Un viaje que no te promete fantasías irreales, pero sí te ofrece algo más poderoso, la posibilidad de despertar una nueva forma de mirar tu vida. Y ahora, con calma, seguimos avanzando juntos. Para comprender profundamente qué es la abundancia, necesitamos viajar aún más atrás, mucho más allá de la historia escrita, más allá de las civilizaciones que conocemos y los sistemas que hoy nos rigen. Necesitamos imaginar al ser humano primitivo contemplando la existencia sin las estructuras mentales que hoy tenemos, observando la vida como un misterio inmenso, como algo sagrado, como algo que lo supera pero lo sostiene al mismo tiempo. Imagina a aquellos primeros seres humanos mirando el cielo nocturno, lleno de estrellas. No tenían conceptos científicos, no tenían explicaciones modernas, pero tenían algo que hoy muchas veces hemos perdido: asombro. Miraban la inmensidad del universo y sentían una mezcla de misterio, respeto y pertenencia. Sentían que formaban parte de algo grande, algo infinito, algo abundante en posibilidades, en ciclos, en vida. Para ellos, cada amanecer era una demostración de abundancia. Cada día nuevo era una oportunidad, un regalo, una expresión de continuidad. La naturaleza les enseñaba constantemente que la vida no se detenía, que la existencia siempre encontraba una manera de seguir. El árbol crecía, la semilla florecía, el agua se movía, el viento viajaba. Todo estaba en movimiento, todo cambiaba, pero todo seguía existiendo. Y esa continuidad ya era señal de abundancia. A medida que las primeras civilizaciones comenzaron a organizarse, surgieron rituales, creencias, formas simbólicas de agradecer a la vida. Se ofrecían ofrendas, se honraba a la tierra, se agradecía al sol, se veneraba la lluvia, porque entendían que nada era garantizado,
pero aún así la vida seguía llegando. Ellos comprendían que la abundancia no era algo que se exigía, era algo que se agradecía. No era un derecho automático, era una bendición reconocida. En la cultura egipcia, por ejemplo, la abundancia estaba profundamente vinculada al orden del universo, a la armonía, a la idea de que cuando las cosas estaban en equilibrio, la vida florecía. En muchas culturas indígenas, la abundancia se entendía como comunidad, como cuidado mutuo, como compartir. El que más tenía no era el que acumulaba, sino el que más podía aportar. En las tradiciones orientales, la abundancia se vinculaba con la paz interior, con el desapego, con la capacidad de vivir en serenidad sin depender obsesivamente de lo externo. En el fondo, todas estas visiones tenían algo en común. La abundancia no era simplemente cantidad. Era relación. Era conexión. Era sentido de pertenencia. Era sentir que uno formaba parte de la vida, que la vida sostenía, que la vida respondía, que la vida no era enemiga, sino aliada. Con el paso de los siglos, el ser humano fue desarrollando tecnologías, sistemas, estructuras más complejas. Y con ellas llegó también una transformación profunda en la mente humana. Empezamos a creer que podíamos dominar la naturaleza en lugar de convivir con ella. Empezamos a sentirnos separados del mundo, dueños del mundo, superiores al mundo. Y en esa separación, algo se rompió internamente. Cuando el ser humano dejó de sentirse parte de la vida y comenzó a creerse por encima de ella, la abundancia dejó de ser algo natural, y comenzó a verse como algo que debía conquistarse. Lo que antes era agradecimiento se convirtió en exigencia. Lo que antes era armonía se convirtió en lucha. Lo que antes era conexión se transformó en competencia. Así nació una mentalidad de escasez, no necesariamente porque faltara algo real, sino porque cambió la forma de percibir. La abundancia dejó de ser un estado del ser y se volvió un objeto del tener. Se convirtió en meta, en carrera, en demostración. Y cuando algo se convierte en competencia, siempre genera comparación. Y cuando hay comparación constante, inevitablemente aparece la sensación de insuficiencia. En algún punto de nuestra historia colectiva, comenzamos a medir la abundancia únicamente en cifras, en posesiones, en logros visibles. Empezamos a creer que valía más el que más acumulaba, no el que más comprendía, no el que más amaba, no el que más contribuía. Y cuando eso ocurrió, nos alejamos de la verdadera esencia de la abundancia. La abundancia dejó de sentirse como algo interno y se convirtió en algo lejano, inalcanzable para muchos, reservado para algunos. Pero, ¿realmente fue siempre así? ¿O simplemente cambiamos la forma de mirar? Si observamos con atención, la vida sigue operando bajo principios de abundancia. La naturaleza sigue creando, sigue regenerándose, sigue ofreciendo. El universo sigue expandiéndose. El cuerpo humano sigue funcionando con millones de procesos milagrosos cada segundo. Seguimos respirando, seguimos pensando, seguimos sintiendo, seguimos existiendo. La abundancia no desapareció. Lo que desapareció fue nuestra capacidad de reconocerla. Muchas tradiciones espirituales enseñan que la abundancia comienza con la consciencia. Lo que reconoces crece en tu experiencia. Lo que ignoras se marchita en tu percepción. Cuando solo te enfocas en lo que falta, tu mente entra en vibración de carencia. Cuando aprendes a ver lo que ya existe, tu mente se abre a la abundancia. Y no se trata de negación de la realidad. No se trata de cerrar los ojos a los desafíos de la vida. Se trata de equilibrar la mirada. Se trata de entender que incluso en medio de dificultades, sigue existiendo algo, sigue habiendo vida, sigue habiendo posibilidades. Si miramos la historia humana, vemos que la humanidad ha atravesado guerras, desastres, crisis, momentos de dolor profundo. Y sin embargo, seguimos aquí. La humanidad continúa. La vida persiste. El espíritu humano resiste, se transforma, se adapta. Esa capacidad también es abundancia. Abundancia de fuerza, de resiliencia, de capacidad de renacer. Muchos sabios antiguos enseñaban que la abundancia no es algo que llega solo cuando las circunstancias son perfectas. La abundancia es la capacidad de reconocer valor incluso en medio de la imperfección. Es la capacidad de encontrar sentido incluso cuando la vida parece confusa. Es la capacidad de sentir gratitud no solo cuando todo está bien, sino también cuando estás aprendiendo, cuando estás creciendo, cuando estás transformándote. Cuando estudiamos la historia de la espiritualidad,
vemos que la abundancia siempre estuvo asociada a estados internos como gratitud, conexión, presencia, conciencia. La gratitud no era una técnica moderna de moda. Era una forma de vivir. Era una actitud interior frente a la existencia. Era el reconocimiento de que, aun sin tenerlo todo, ya había algo sagrado en lo que sí estaba. El problema es que en la sociedad moderna hemos entrenado la mente para enfocarse únicamente en la falta. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que no es suficiente, que debemos ser más, lograr más, tener más, producir más. Constantemente se nos empuja a mirar lo que aún no hemos alcanzado, en lugar de mirar lo que ya está presente. Así, muchas personas caminan por la vida sintiéndose vacías, no porque realmente no tengan nada, sino porque no saben ver lo que tienen. Personas con amor, pero que no lo reconocen. Personas con salud suficiente para vivir, pero que no la valoran. Personas con capacidades, talentos, oportunidades, pero que no las perciben como abundancia porque están obsesionadas con comparar su vida con la de otros. Sin embargo, cuando miramos la esencia de todas las tradiciones que hablaron sobre abundancia, encontramos siempre el mismo mensaje repetido de distintas formas. La abundancia se reconoce, se honra, se siente antes de manifestarse plenamente en cualquier otra forma. Primero es una postura interna. Primero es una forma de mirar. Por eso, al revisar el origen histórico y espiritual de la abundancia, no lo hacemos como una simple curiosidad cultural. Lo hacemos porque nos recuerda algo fundamental: la abundancia no fue creada para esclavizarnos con deseos interminables. Fue comprendida como un principio natural de la vida, como algo inherente al hecho de existir, como algo que se experimentaba antes de intentar controlarlo. Al comprender esto, algo comienza a aflojarse dentro de nosotros. Las exigencias externas pierden un poco de fuerza. La presión de compararnos se debilita. La mente empieza a abrirse a la posibilidad de que la abundancia no esté tan lejos, no sea tan limitada, no sea tan exclusiva como nos hicieron creer. La abundancia fue, es y seguirá siendo parte de la experiencia humana. El desafío no es crearla desde cero. El desafío es recordarla. Recordar cómo la veían quienes aún estaban conectados con el misterio de la vida. Recordar cómo la vivían quienes no habían sido programados para sentirse constantemente insuficientes. Recordar cómo la sentían quienes aún sabían agradecer antes de reclamar. Y cuando comenzamos a recordar, comenzamos también a despertar algo dentro de nosotros. Una memoria profunda, una comprensión interna, una sensación de que la abundancia no empieza afuera, sino en la forma en que nos relacionamos con la existencia misma. Aquí, lentamente, sin prisas, comienza a formarse una nueva base interior desde la cual podremos seguir profundizando este viaje hacia la verdadera abundancia. Imagina ahora que has cruzado el umbral de ese portal interior y te encuentras en un vasto espacio, un territorio silencioso pero vibrante, donde cada pensamiento tiene peso y cada emoción posee un eco que resuena más allá de lo visible. Este es el lugar donde comienza el verdadero trabajo interior, el espacio donde la mente deja de ser un ruido constante y se convierte en una herramienta consciente. Aquí no hay prisa, no hay carreras contra el tiempo, solo hay presencia, atención y una profunda invitación a mirar hacia adentro con honestidad y valentía. Porque es aquí donde empieza la transformación, no en los acontecimientos externos, sino en la manera en la que los interpretas, los sientes y los integras. Piensa en tu mente como un vasto océano. En la superficie las olas se agitan, se levantan con fuerza, chocan entre sí, cambian de forma constantemente. Esa superficie son tus pensamientos más conscientes, las preocupaciones del día a día, los recuerdos recientes, los deseos inmediatos. Pero debajo de esa capa inquieta existe una profundidad inmensa, un espacio tranquilo y silencioso donde las corrientes se mueven lentamente, casi de manera imperceptible, pero determinando el rumbo de todo el océano. Esa profundidad es tu subconsciente, el lugar donde se almacenan creencias, emociones antiguas, patrones repetidos, ideas sobre quién eres y qué mereces. Y es en esa profundidad donde ocurre la verdadera alquimia interior. Muchos creen que cambiar la vida significa cambiar lo que está afuera, el trabajo, las relaciones, las circunstancias. Pero toda tradición de sabiduría, todo camino esotérico serio, señala siempre en la misma dirección: el mundo exterior no es más que un reflejo del interior. Lo que crees, lo que sientes, lo que sostienes dentro de ti en silencio, sin palabras, se filtra hacia tu realidad como un imán invisible. Y por eso es tan importante explorar con calma qué estás llevando allí, en esas regiones internas.
Cuántas ideas sobre ti mismo arrastras desde la infancia, cuántos límites aceptaste sin cuestionar, cuántas voces ajenas se disfrazaron de tu propia voz interna. Detente un momento y pregúntate, ¿qué historias te cuentas sobre quién eres? ¿Te describes como alguien limitado, inseguro, incapaz, o te ves como un ser en expansión, capaz de crecer, de aprender, de transformarse? Esas historias no son solo pensamientos pasajeros, son semillas. Si una semilla de escasez se planta en tu interior y la riegas una y otra vez con miedo, con duda, con resignación, inevitablemente dará frutos de la misma naturaleza. Pero si con paciencia comienzas a sembrar semillas nuevas, ideas de abundancia, de posibilidad, de dignidad espiritual, si te permites imaginar una vida más amplia, más plena, más consciente, esa nueva siembra también empezará a manifestarse. Pero este proceso no ocurre con prisa. La mente no cambia porque la obligues, cambia porque la comprendes. Por eso, en este camino, la observación es esencial. Observa tus pensamientos sin pelear con ellos. Observa tus emociones sin juzgarlas. Observa tus reacciones cuando algo no sale como esperabas. Cada una de esas reacciones es una puerta que te muestra qué creencia está actuando en el fondo. Tal vez descubras que reaccionas con miedo porque en el fondo crees que no estás protegido por la vida. Tal vez sientas enojo porque sientes que el mundo siempre está en tu contra. Tal vez aparezca tristeza porque alguna parte de ti todavía no se siente merecedora. Nada de eso es un error. Son señales. Son mapas internos que te ayudan a conocerte con mayor profundidad. Cuando empiezas a mirar hacia adentro con esa calma, algo muy sutil comienza a suceder. La mente deja de ser un patrón automático y empieza a volverse consciente. Ya no reaccionas, simplemente eliges. Ya no repites lo que siempre hiciste, exploras nuevas formas de sentir y de pensar. Y en esa elección comienza la verdadera libertad. Porque la libertad espiritual no consiste en hacer lo que quieras afuera, sino en no ser esclavo de lo que ocurre dentro de ti. Poder sentir miedo sin que te domine. Poder sentir tristeza sin que te arrastre. Poder sentir duda y aún así avanzar. Esa es la fuerza que las tradiciones metafísicas describen como poder interior. Esa fuerza no es algo que tengas que buscar fuera de ti. No está en objetos, no está en rituales vacíos, no está en frases mágicas. Está en tu conciencia, en tu capacidad de darte cuenta, de iluminar tus sombras internas con presencia. Cuando traes luz a un pensamiento oscuro, ese pensamiento pierde poder. Cuando miras de frente una emoción difícil, esa emoción se transforma. Eso es alquimia. Transformar plomo interno en oro interior. Transformar limitación en posibilidad. Transformar inconsciencia en claridad. Y mientras haces este trabajo interior, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida externa. Las decisiones empiezan a cambiar. Ya no eliges desde el miedo, eliges desde la claridad. Ya no te quedas en lugares donde tu alma se siente pequeña. Ya no aceptas situaciones que van en contra de tu esencia. Comienzas a vibrar diferente y con ello, empiezas a atraer experiencias que resuenan con esa nueva vibración. Relaciones más conscientes, oportunidades más alineadas, caminos más coherentes con tu verdad profunda. No porque sea magia superficial, sino porque tu percepción cambia, tu energía interna cambia, y con ello cambia el modo en que te mueves en el mundo. Permítete sentir la grandeza de este proceso. No es algo menor. No es entretenimiento espiritual. Es un viaje profundo hacia ti mismo, una exploración paciente y amorosa de tu interior para permitir que tu vida externa se convierta en un reflejo más auténtico de quien realmente eres. Cada respiración consciente, cada instante en que te detienes a observar, cada vez que eliges paz en lugar de reacción automática, estás reescribiendo poco a poco el guión de tu existencia. En esta etapa del camino, recuerda que no necesitas perfección. No necesitas hacerlo todo bien. Solo necesitas presencia y disposición. La disposición de mirar hacia adentro, de escucharte, de sentirte, de cuestionar lo que siempre diste por sentado. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, el mundo interior se vuelve más amplio, más luminoso, más sereno. Y desde ese mundo interior renovado, la vida exterior empieza a alinearse de manera más armónica, más próspera, más plena. Aquí, en este punto del viaje, continúas caminando hacia una comprensión más profunda, hacia una conexión más consciente contigo mismo y con la energía que sostiene la existencia.
Porque todo lo que buscas, toda sabiduría, toda abundancia, toda fuerza, comienza primero dentro de ti. Ahora, en este punto del camino, cuando ya has comenzado a reconocer tu mundo interior y has comprendido que la verdadera transformación nace desde adentro, surge una pregunta inevitable: ¿cómo llevar toda esa conciencia, toda esa energía interna, al terreno de la abundancia, de la prosperidad y de la manifestación consciente? Porque la espiritualidad auténtica no pretende alejarte del mundo material, no busca que renuncies a la vida cotidiana, sino que te invita a vivirla desde otro nivel de comprensión, desde otra vibración, desde una conexión profunda entre tu espíritu y tu realidad física. La abundancia no es solamente dinero. La abundancia es una energía, una frecuencia, una forma de estar en el mundo. Es la sensación de que la vida te sostiene, de que el universo no está en tu contra, sino que colabora contigo cuando estás alineado con tu esencia. Es saber que hay suficiente, que no necesitas competir, pelear o desesperarte para recibir. Sin embargo, muchas personas viven desconectadas de esta energía porque durante años han sido programadas con ideas de carencia, de limitación, de sacrificio constante. Creencias como no es posible, no soy suficiente, no merezco, todo es difícil, se han instalado tan profundamente que terminan moldeando cada experiencia de la vida. Imagina por un momento que la vida es como un gran espejo. No refleja lo que deseas superficialmente, refleja lo que eres internamente, lo que sostienes de manera constante en tus pensamientos y emociones más profundas. Si en tu interior existe una vibración de miedo, el espejo te mostrará situaciones que alimentan ese miedo. Si en tu interior predomina la duda, encontrarás caminos a medio abrir, oportunidades que no terminan de concretarse. Pero cuando en tu interior comienza a florecer la confianza, la gratitud, la certeza de que el universo es un espacio de posibilidades, ese espejo empieza a mostrarte circunstancias más alineadas, más coherentes, más prósperas. La energía de la abundancia empieza con algo muy simple, pero profundamente poderoso: el reconocimiento del valor propio. Cuando te sabes valioso, no desde el ego, sino desde la esencia, comienzas a comprender que mereces una vida plena, digna, expansiva. Ya no te conformas con migajas emocionales, económicas o espirituales. Dejas de aceptar la escasez como una condición natural. Empiezas a entender que naciste en un universo expansivo, creativo, en constante movimiento, y que tú eres parte de esa misma fuerza creadora. Observa con honestidad qué sentimientos aparecen cuando piensas en riqueza, prosperidad o éxito. Muchas veces, sin darte cuenta, puedes sentir culpa, miedo o rechazo. Quizás te enseñaron que desear prosperidad es egoísta. Tal vez escuchaste frases como el dinero corrompe, solo los privilegiados prosperan, la vida siempre es dura. Cada una de esas frases deja huellas energéticas, se convierte en un filtro a través del cual percibes todas tus oportunidades. Y mientras ese filtro exista, aunque trabajes duro, aunque intentes avanzar, algo dentro de ti sabotea, detiene o limita el flujo de abundancia. Por eso, el primer paso para conectar con la energía de la riqueza espiritual y material es limpiar esas creencias internas. No desde la lucha, sino desde la comprensión. Cuando una creencia limitante aparece, no la juzgues, mírala con conciencia. Pregúntate de dónde viene, quién te la transmitió, en qué momento de tu vida la aceptaste. Muchas veces descubrirás que esas ideas ni siquiera son tuyas, sino heredadas, repetidas, aprendidas sin cuestionamiento. Y en el momento en que te das cuenta de eso, ganas poder sobre ellas. Porque la conciencia ilumina y lo que se ilumina pierde fuerza. A medida que liberas esas viejas ideas, comienza a abrirse un espacio interno nuevo. En ese espacio puedes sembrar pensamientos más expansivos, emociones más elevadas, percepciones más alineadas con la abundancia. Empiezas a sentir gratitud, no solo por lo que tienes, sino por lo que eres y por lo que estás en camino de experimentar. La gratitud es una llave energética poderosa. No es solo una emoción agradable, es una frecuencia que abre puertas. Cuando agradeces, reconoces que ya existe un flujo de vida sosteniéndote, y esa misma energía, al ser reconocida, se expande. La abundancia también implica confianza. Confianza en ti, en tus capacidades, en tu intuición, en la vida que te guía. No significa quedarte esperando pasivamente que todo llegue sin hacer nada, significa actuar desde un estado interno alineado, no desde la desesperación. Cuando actúas desde la carencia, cada paso está lleno de ansiedad, de necesidad, de miedo a perder. Cuando actúas desde la abundancia interna, cada paso se vuelve consciente, sereno, poderoso.
Ya no se trata de correr detrás de algo, sino de permitir que las oportunidades fluyan hacia ti mientras tú respondes con claridad y presencia. Piensa en cuántas veces pospusiste tus sueños por miedo. Cuántas veces aceptaste menos de lo que deseabas porque creías que no había más. Cuántas veces te convenciste de que así es la vida, y apagaste tu fuego interior. La energía de la abundancia viene a recordarte que tu vida no está destinada a ser una simple supervivencia. Estás aquí para crear, para expandirte, para experimentar la plenitud en todos los niveles, espiritual, emocional y material. Pero conectar con esa energía implica una responsabilidad interna, cuidar tu vibración, cuidar tus pensamientos, cuidar tu diálogo interno. Si constantemente te repites que nada es posible, esa afirmación se convierte en tu realidad. Si eliges alimentar pensamientos de confianza, de posibilidad, de merecimiento, poco a poco esa nueva frecuencia empieza a reflejarse en tu experiencia. Y aunque los cambios no siempre sean inmediatos, empiezan a construirse silenciosamente, como raíces que crecen debajo de la tierra antes de que la planta aparezca en la superficie. La verdadera riqueza es equilibrio. Es comprender que puedes vivir una vida espiritual profunda sin renunciar a la prosperidad material, y que puedes disfrutar de la prosperidad material sin desconectarte de tu esencia espiritual. Cuando ambas dimensiones se unen, surge una vida coherente en la que tus logros no son vacíos, sino cargados de propósito, y tu camino interior no es un escape, sino una base sólida para construir una realidad más consciente. Permítete imaginar una vida donde la abundancia no sea una excepción, sino un estado natural. Una vida en la que te despiertas con la certeza de que el universo es un campo de oportunidades, donde confías en que tus esfuerzos tienen sentido, donde sabes que cada paso consciente te acerca a experiencias más alineadas con tu alma. Esa visión no es fantasía, es una posibilidad real cuando empiezas a trabajar desde dentro hacia afuera. Así, mientras continúas avanzando en este camino, recuerda que cada pensamiento consciente, cada emoción elevada, cada momento de conexión contigo mismo, es una semilla de abundancia plantada en tu interior. Y como toda semilla, necesita tiempo, cuidado, paciencia y confianza. Pero inevitablemente cuando la energía interna cambia, cuando tu conciencia se expande y tu vibración se eleva, la vida responde. Y la abundancia en todas sus formas comienza a fluir con más naturalidad, como un río que siempre estuvo ahí, esperando que quitaras las piedras que bloqueaban su curso. En esta fase del viaje te estás acercando a una comprensión más profunda de tu poder creador, de tu capacidad de transformar tu realidad desde adentro, y de tu derecho natural a vivir una vida plena, próspera y espiritualmente consciente. Y ahora, mientras este viaje llega a su tramo final, imagina por un instante que vuelves a mirar todo el camino recorrido. No como una simple secuencia de ideas, sino como una profunda transformación interna que has comenzado a experimentar, aun si de manera sutil. Has explorado tu mundo interior, has reconocido la importancia de tu mente, de tus emociones, de tu energía, y te has abierto a comprender que la abundancia, la espiritualidad y la sabiduría no son conceptos lejanos, sino dimensiones vivas que pueden habitar en ti si decides permitirlo. Mira dentro de ti en este momento. Observa el silencio que se ha creado, esa quietud suave que no es vacío, sino presencia. Esa presencia que te recuerda que no eres solamente un cuerpo que camina por el mundo, ni una mente llena de pensamientos, sino una conciencia que observa, que percibe, que siente, que elige. Esa conciencia es tu verdadero poder. Esa conciencia es la llama interna que cuando la atiendes, comienza a iluminar cada rincón de tu vida. Y es desde esa llama, desde ese núcleo luminoso, donde nace la verdadera transformación. Permítete sentir la grandeza de ser un ser consciente en medio de un universo inmenso, un ser capaz de cuestionar, de sanar, de crecer, de expandirse. No estás perdido, no estás separado, no estás condenado a vivir en repetición eterna de lo que fue. Dentro de ti existe una inteligencia que te guía, una intuición que te susurra caminos más alineados, una fuerza interna que puede sostenerte incluso en los momentos más oscuros. Y cuando te conectas con esa fuerza, cuando empiezas a confiar en ella, tu percepción del mundo comienza a cambiar. Lo que antes era miedo se convierte en oportunidad de crecimiento. Lo que antes era límite se transforma en impulso. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse posible. Recuerda que la abundancia, la prosperidad, la sabiduría espiritual, no son privilegios reservados para unos pocos. Son estados de conciencia a los que todos podemos acceder cuando dejamos de vivir en automático y comenzamos a vivir con intención. La vida responde de manera diferente cuando caminas despierto.
Cuando eliges conscientemente qué pensamientos sostener, qué emociones nutrir, qué historias internas permitir. Cuando decides no seguir siendo rehén de tus heridas antiguas y comienzas a escribir una narrativa nueva, basada en merecimiento, en confianza, en amor propio, en conexión profunda con la energía que sostiene la existencia. Tal vez todavía haya dudas, tal vez aún existan heridas abiertas, tal vez no todo esté resuelto. Y está bien. Porque este camino no se trata de alcanzar una perfección ideal, sino de avanzar con consciencia. De volver una y otra vez a tu centro cuando te pierdas. De recordar tu valor cuando lo olvides. De levantar la mirada cuando el peso de la vida parezca inclinarte hacia abajo. Cada paso consciente cuenta. Cada elección alineada suma. Cada instante de lucidez abre caminos nuevos, aunque al principio no los veas. Mira tu vida como un campo fértil. Durante años puede que se hayan sembrado semillas de miedo, de escasez, de duda. Pero ahora tienes en tus manos nuevas semillas. Semillas de confianza, de expansión, de abundancia, de claridad espiritual. Lo que decidas plantar de ahora en adelante crecerá. Quizás no mañana, quizás no de forma inmediata, pero crecerá. Porque todo lo que se gesta en el interior, tarde o temprano, encuentra su reflejo en el exterior. Y tú estás aprendiendo a cultivar tu mundo interno con mayor amor, con mayor respeto, con mayor consciencia. Reconoce el valor de estar aquí escuchando, reflexionando, abriéndote a nuevas perspectivas. No es casualidad. Nada en el camino de la conciencia lo es. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti despierta y dice, ya es suficiente de vivir en piloto automático, ya es suficiente de sobrevivir, es hora de vivir con propósito, con profundidad, con coherencia. Cuando esa voz aparece, no es una simple idea, es un llamado. Y responder a ese llamado te transforma, incluso antes de darte cuenta plenamente. A partir de ahora, llévate contigo una certeza, mereces abundancia. Mereces paz. Mereces plenitud. No porque alguien te la conceda, sino porque forman parte de tu naturaleza esencial. No eres un ser pequeño tratando de alcanzar algo inmenso. Eres parte de lo inmenso recordando poco a poco quién eres realmente. Y cuanto más recuerdas, más poderoso se vuelve tu paso, más alineadas se vuelven tus decisiones, más armoniosa se vuelve tu relación con la vida. Cuando mires al mundo, hazlo desde esta nueva conciencia. Observa las dificultades sin negar su existencia, pero también sin otorgarles poder absoluto. Observa tus sueños no como fantasías, sino como posibilidades reales que pueden materializarse cuando la mente, la emoción y la acción se alinean. Observa tu camino no como una lucha constante, sino como una danza entre lo que eres ahora y lo que estás destinado a descubrir de ti mismo. Cada día será una oportunidad para elegir otra vez. Elegir confiar, elegir agradecer, elegir avanzar, elegir abrir tu corazón aunque antes hayas sido herido. La vida se expande cuando tú te expandes. La energía fluye cuando dejas de bloquearla con miedo. La abundancia llega cuando tu interior deja de cerrarse y se atreve a recibir. Recuerda esto cuando las dudas aparezcan, cuando el viejo guión quiera regresar, cuando la escasez mental intente imponerse. Vuelve a tu centro. Vuelve a tu conciencia. Vuelve a esa voz interna que sabe más que tus miedos. Hoy cierras esta etapa del viaje, pero no cierras el camino. Al contrario, ahora es cuando verdaderamente comienza. Sales de este espacio llevando contigo más claridad, más presencia, más conexión. Y aunque el mundo allá afuera siga moviéndose con su ritmo frenético, ahora llevas dentro una calma, una fuerza, una comprensión que pueden acompañarte en cada paso. Permítete creer en ti. Permítete creer en la vida. Permítete creer que la abundancia, la sabiduría y el poder interior no son conceptos lejanos, sino realidades que puedes experimentar. Y mientras sigas caminando con conciencia, el universo, de maneras sutiles y a veces inesperadas, se alineará contigo. Que sigas expandiéndote. Que sigas despertando. Que sigas recordando quién eres realmente. Porque cuando un ser humano despierta a su poder interior, no solo cambia su vida, su luz también ilumina el camino para otros. Y así, con gratitud, con presencia, con confianza en lo que viene, este viaje se cierra, solo para abrir la puerta a un camino aún más profundo,